Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Atari Stage. Y hoy les voy a explicar qué hacer en caso de que, por ejemplo, su cámara de cierta manera dañada. Naturalmente esto pasa porque En el sentido de que, por ejemplo, se puede observar pero queda muy borroso, o que a veces realmente tú la activas y se ve como en blanco y negro. acompáñenme. Entonces les voy a mostrar cómo. Por ejemplo, aquí voy a ingresar a Meet y acá, por ejemplo, cuando activo la cámara vamos a observar. Bien, mire, como vemos aquí ya me queda dañada, entonces yo tengo que como que medio pegarle y ella va a funcionar. ¿Qué pasa aquí? Entonces, para arreglar esto, por ejemplo, mi equipo, vamos a ir a controladores del equipo. En este caso, vamos a buscar acá en Google el nombre de su equipo. Por ejemplo, el mío es un Asus X450cc y pongo la palabra drivers. Voy a entrar a controladores y utilería, y aquí lo que vengo a hacer es colocar el nombre del equipo. Por ejemplo, el mío es un Windows 10 de 64 bits. Voy a buscar entre estos lo que es utilidades. Acá voy a descargar lo que es utilidades. En este caso vamos a mostrarlo en carpeta y aquí nos va a aparecer entonces en escritorio. Lo que vamos a hacer, bueno, en este caso yo creé una carpeta llamada driver y dentro del driver lo metí y acá le di extraer. Entonces le vamos a extraer ficheros acá. Él nos va a crear estos valores. Lo que vamos a hacer es darle clic en Setup y vamos a darle que sí a la instalación. Ya cuando la instalación haya empezado a correr, lo único que venimos es que le damos en próximo y instalamos completamente. Esperamos a que se instale. Cuando se instale, el sistema no nos dice nada, entonces aquí cerramos. En algunas ocasiones es bueno volver a reiniciar el equipo, pero aquí vamos a cerrar y vamos a intentar nuevamente. Y listo amigos, entonces aquí vamos a irnos otra vez a donde teníamos la reunión. La vamos a abrir. Aquí ya nos ha quedado actualizada completamente la cámara. Si la desactivamos normal y si la activamos, entonces ya la cámara nos ha actualizado completamente como estaba antes, que ese era como que tocaba golpearla para que funcionara bien, pero no era eso, era que los drivers no estaban desactualizados. Ya eso es todo por este video. Muchas gracias por ver el video amigos. Si les gustó el video recuerden darle me gusta, suscribirse si les ayudé con el problema y comentarlo. Hasta el próximo video amigos.